Pasamos al ejercicio número 8. Se tiene que hacer un programa donde por medio de lectura de teclado va a pedir, en este caso, cuántos términos, denominémoslo X, se va a imprimir, o sea, cuántos términos quiere el usuario de la serie de catalán. Esta serie es una secuencia de números que aparece en diversos problemas de conteo en matemáticas. Comienza con los números 1, 1 y los siguientes términos se calculan como la suma de los productos de los términos anteriores. La fórmula para el enésimo número de catalán es C subíndice n, que respectivamente n es el número de términos depositado para el usuario. Es igual a 2 por n factorial dividido entre la multiplicación de n factorial por n más 1 factorial, donde c es un término 0 es igual a 1. Los primeros 9 números de la serie de catalán son respectivamente 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 14, 30. Continuando, pasamos al diseño de pantalla. Entonces, ejercicio número 8, diseño de pantalla. Este programa determina los términos de la serie de catalán a partir del número de términos deseados por el usuario, según que ingrese el número de términos deseados. Continuando, entonces, ingrese el número de términos deseados para datos conocidos de entrada, datos conocidos de salida. Los términos de la serie son respectivamente. Pasamos al código del ejercicio. Salvedad: solo es posible los números a partir del 1. Para números menores a 1 no garantizamos los resultados. Se imprime en pantalla la presentación del programa mismo. ¿Listo? Se imprime la función hacer catalán. O bueno, después de haber imprimido en pantalla la presentación del programa, se va a definir la función. Acá respectivamente, después de haber evaluado la función, encontramos que tiene una estructura diferente este ejercicio. Acá encontramos factorial. ¿Listo? Si encontramos factorial, significa que tenemos que crear una función aparte para determinar el factorial de un número. Recordando el orden top-down, del orden de arriba hacia abajo, encontramos la definición de la función hacer catalán de n respectivamente. N viene siendo catalán, que es lo que va a realizar el usuario. Entonces, hacer catalán, encontramos si n es igual a 0, se va a devolver en pantalla un 1. De lo contrario, encontramos esta misma expresión, donde encontramos la multiplicación. Dentro hay una división, siempre recordando los paréntesis más internos, una división tanto de la multiplicación de 2 por la resta de la multiplicación de 2 por n menos 1. Después de haber resuelto esta expresión, se la va a entregar a la multiplicación de 2. Se va a dividir, este sería el numerador, entre
n más 1, denominador. Por otra parte, encontramos acá, respectivamente, hacer catalán, es decir, se va a calcular el término anterior de la misma serie. Entonces se evoca la función después de haber resuelto la expresión más interna, es decir, de n-1. Se la entrega la misma expresión a la función hacer catalán, donde se va a volver a evocar a la función. Fin del if, n es igual a 0, si n es igual a 0, fin de definición de función hacer catalán. Parte, podemos decir que acá se está integrando el factorial del número. Comienzo de definición de función imprimir catalán, mismo funcionamiento en todos los ejercicios de las series. Encontramos la definición de la función imprimir catalán, cuyo parámetro es n. Dentro de la misma función encontramos una definición de otra función, subscripto o abscripto, mismo dentro de una expresión. En este caso estamos evidenciando que hay una función subscripta a otra función de t como parámetro de la función validación de t, recordemos, empezando con el valor numérico de 0. Si es menor t a n, y n respectivamente es el número de términos depositado por medio de lectura de teclado por el usuario, encontramos el agrupamiento begin. Se va a imprimir en pantalla después de la resolución, la evaluación de la evocación de la función hacer catalán, cuyo parámetro es t, en este caso es 0. Se la vuelve a entregar a la función hacer catalán, en este caso 0, y como si n es igual a 0, es verdad, se va a devolver un 1. Entonces se va a imprimir en pantalla un 1. ¿Listo? Siempre recordando el orden top-down. Encontramos posterior, se va a imprimir una coma y a validación, en este caso, se le va a sumar t1 respectivamente. Se le va a sumar o se suma a t1. Y lo mismo, vuelve a evocar a la función, se vuelve a imprimir tantas veces que n indica. Es decir, cuando t sea mayor a n, vacío, y termina el proceso. Cierra los procesos que tiene pendientes y cierra los paréntesis. Valga la redundancia. Encontramos la validación de la función validación, cuyo parámetro es t, pero en este caso valor numérico 0. Fin de definición de función imprimir catalán. Comienzo de definición de función imprimir pantalla. Imprimir pantalla se imprime la instrucción, o sea, dentro del cuerpo de la función imprimir pantalla. En este caso, la función no tiene parámetros, entonces se imprime en pantalla. Salto de línea, ingresa el número de términos deseados. Entonces encontramos un identificador, subscripto o abscripto a una función, donde va a guardar términos, el número de términos depositados por el usuario por medio de lectura de teclado. Se imprime en pantalla la secuencia, el mensaje. Se va a imprimir salto de línea. Los términos de la serie son 2 puntos y se imprime consecutivamente. Después encontramos la evocación de la función imprimir catalán de términos, respectivamente, que por medio de lectura de teclado se le va a asignar un valor numérico. A imprimir pantalla se le va a entregar, se le va a evocar
consecutivamente. En este caso, se va a realizar el proceso tantas veces que n va a indicar. Posterior encontramos un display que está sobrando. Y ya cuando termine el proceso, va a regresar donde la función fue llamada y empieza a cerrar o a terminar procesos que tiene pendientes. Posteriormente ya para finalizar se cierran los paréntesis y encontramos la activación del sistema. O sea, en ese orden no lo va a hacer como tal. El orden verdadero es que primero se va a imprimir la presentación del programa. Posterior encontramos la activación. O sea, el programa sí va a leer top down. O sea, el cuerpo de la función, qué parámetros tiene, qué va a realizar cada uno, qué se va a imprimir. La cuestión es que no se está activando. La activación de todo el sistema es imprimir, es la impresión. En este caso es cuando se activa a la función imprimir pantalla. De allí ya se empiezan a derivar diferentes funciones. Funcionamiento, este programa determina, pues, ingrese el número de términos deseados, 9. Comprobamos 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 14, 30. Rectificamos 14, 30, el último, ¿no? 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 14, 30. Otro número, digamos que el 4, hacemos de la serie, y el 6. 1, 1, 2, 5, 14, 42. Ejercicio número 8.